El trabajo sexual vuelve a estar en el centro del debate en el Estado español, sobre todo porque por parte de sectores altamente hegemónicos se insiste en prohibirlo. Esto genera varios problemas. 1. Es difícil pensar que las llamadas abolicionistas puedan recuperarse algún día de los niveles de cringe que están alcanzando. 2. Se nos vuelve a infantilizar a las mujeres y se vigila y juzga tanto nuestro deseo y voluntad como nuestras decisiones laborales, que además siempre son limitadas bajo el capitalismo. Y 3, lo más importante, se vulneran los derechos de trabajadoras sexuales que cada vez se ven más perseguidas. Ya en el Congreso, Mireia Vehí, de la CUP, criticó que se prohíba la publicidad de la prostitución con la ley del solo sí es sí. Después, el día 30 de mayo, aparece este titular en público. El PP respaldará la propuesta de ley del PSOE para abolir la prostitución. Al día siguiente, leemos también en público que la norma del PSOE contra el proxenetismo quiere prohibir toda producción audiovisual con contenido sexual. Este artículo nos cuenta que la propuesta, tal y como está redactada, podría afectar a cualquier tipo de producción de películas pornográficas en nuestro país, e incluso a la producción editorial que contenga contenido sexual explícito. Dadas estas circunstancias distópicas, parece buen momento para volver a leer esta tribuna de Clara Serra en CTXT. Deseo y consentimiento no siempre coinciden. Dice así: una mujer puede decir sí al sexo y no desearlo sin que eso sea una agresión sexual. Si todo sexo no deseado, incluyendo el trabajo sexual pero no solo, fuera una violación, estaríamos no reconociendo a las mujeres la posibilidad de tomar decisiones a pesar de sus deseos o incluso contra ellos. Tratar a las mujeres como libres y mayores de edad implica entender que son capaces de decidir, allí donde decidir puede significar oponerse a muchas fuerzas o inercias, las costumbres sociales, los mandatos del padre o incluso los propios deseos. El deseo no se elige ni es fruto de nuestra decisión y nuestra voluntad, una voluntad que precisamente por eso puede oponerse a él. Teniendo esto en cuenta, deberíamos poder entender que llamar a todo trabajo sexual violación es totalmente absurdo. Las trabajadoras sexuales, mujeres adultas, deben poder decidir qué trabajo ejercer. No le corresponde a nadie decirles qué hacer y qué no hacer con sus cuerpos. No le corresponde a nadie decirles que si no desean, no pueden tampoco consentir. El trabajo sexual tiene muchos ámbitos diferentes, así como quienes lo ejercen difieren entre sí. Como con cualquier otro trabajo, entre quienes lo ejercen hay gente que lo disfruta, gente que lo odia, gente a la que le resulta indiferente. Por haber, hay hasta trabajadoras sexuales que son vírgenes. Así que antes de ponernos a hacer de poli bueno, deberíamos, entre muchas otras cosas, plantearnos si conocemos el tema del que estamos opinando y no celebrar la represión ejercida por partidos como el PSOE. Clara Serra nos explica: cuando se viola a una mujer no se viola su deseo, se viola su voluntad. A esa voluntad la denominamos con palabras como consentimiento, acuerdo o decisión, y se expresa cuando decimos no y cuando decimos sí, con independencia de que quede pendiente un debate sobre cómo de expreso deba ser ese sí o de qué manera pueda ser expresado. Eso es lo que estamos pidiendo, que sea absolutamente respetado. No queremos que se penalice o invisibilice nuestro deseo, pero tampoco queremos que se nos convierta en objetos pasivos de nuestros deseos, sino en ciudadanas libres y mayores de edad, es decir, en sujetos activos con voluntad y decisión. Así es como debería tratarse a las trabajadoras sexuales, y así es como se nos debería tratar a las mujeres en general. ¿Piensan en el PSOE que las mujeres no consumimos porno? La realidad es que si hay batallas culturales que operan como distracción del hecho de que se estén tomando medidas dramáticamente insuficientes para redistribuir la riqueza, son estas. Y no solo son medidas inútiles, lo más preocupante es que terminan recortando derechos de trabajadoras y juzgando, evidentemente, el deseo. Sobre todo, precisamente, el femenino.